experiencia, yo sí vengo del campo jurídico y de hecho estoy en una facultad de Derecho, pero a mí me tocó el otro campo, o sea, el campo de decir que abrimos una maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Derecho, pero desde un inicio nosotros quisimos hacer una maestría con una perspectiva crítica y compleja de los derechos humanos, que abriera diferentes enfoques de investigación. Y claro, lo que sucede es que a mí me ha tocado más bien picar en piedra, porque yo sí estoy en una facultad de Derecho donde se cree que los derechos humanos son solo esa dimensión jurídica, ¿no? En este sentido, creo que aquí es un acierto que una maestría en derechos humanos esté en un instituto de estudios latinoamericanos y aparte vinculado con la facultad de filosofía. Eso creo que da bastante oportunidad de comprender de una manera compleja y diferente los derechos humanos. En ese sentido, en esta búsqueda de encontrar otras maneras de entender derechos humanos, como bien lo dijo hace rato Norman, ¿no? Derechos humanos se dice de muchas maneras y tiene que ver desde dónde se dice, pues en esta búsqueda yo fui acercándome a diferentes posturas, y en una de esas me topé con un grupo de filósofos del derecho latinoamericano que habían encontrado en la filosofía de la liberación y de alguna manera en la teología de la liberación fundamentos para repensar los derechos humanos, ¿no? Y un poco es donde yo he ido trabajando. De hecho, cuando me hicieron favor ahorita de leer un poco mi semblanza, pues ya se dieron cuenta que mi línea de investigación está muy vinculada con el pensamiento latinoamericano de la liberación, ya sea con el campo de la teología, de la filosofía, de la sociología o de la pedagogía, ¿no? Y últimamente también abriéndonos al campo del pensamiento de la descolonialidad, ¿no? Que también tiene mucho que ver con los procesos del pensamiento de la liberación. Entonces, durante estos días, incluyendo los 2 días del taller, será un poco presentar qué perspectivas nos abre de investigación en derechos humanos un enfoque complejo desde la liberación en derechos humanos, ¿no? El día de hoy yo quisiera simplemente centrarme en, digamos, lo que sería el fundamento de estos enfoques de investigación, que es hablar del fundamento de los derechos humanos, ¿no? Los que vienen, no sé cuántos vengan del mundo del derecho, o por lo menos de una formación relacionada con el derecho, normalmente es típico hablar de este tema de la fundamentación de los derechos humanos o de la propia fundamentación del derecho, de eso que le da razón de ser al derecho. Y tradicionalmente, en las perspectivas eurocentradas, normalmente nos encerramos en una discusión que puede tener sus diversos niveles, sus diversos matices, pero normalmente nos encerramos en una discusión, y que seguramente la han oído, entre los autores positivistas y los autores naturalistas, ¿no? Es decir, la afirmación constante de decir que los derechos humanos dependen de una naturaleza humana, como ya decía Norman, que son un contenido que proviene o que se fundamenta en una naturaleza humana universal, y por eso decimos que todos los derechos humanos pertenecen a todos por el puro hecho de ser persona, un poco como rezan la mayoría de las declaraciones en las constituciones occidentales o la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y por otro lado, las posturas que más bien consideran que afirmaciones de ese tipo pues son afirmaciones un poco carentes de valor jurídico, ¿no? Y que forzosamente el fundamento de los derechos humanos tiene que estar en el poder del Estado, en el compromiso de Estados que tienen que darles una fuerza jurídica, ¿no? Entonces, esa discusión entre justnaturalistas y justpositivistas, con todos los matices que podemos encontrar, es muy propia pues de la filosofía eurocentrada, ¿no? Y es propia de la filosofía eurocentrada porque aparte es una discusión filosófica que se va generando a partir de la modernidad y de las estructuras estatales de la modernidad, ¿no? Primero el justnaturalismo racionalista, que va a ser, digamos, el que va a acompañar la formación del Estado moderno durante los primeros siglos, y después el justpositivismo, que va a ser, digamos, la filosofía dominante a partir más o menos del siglo XVIII, ¿no? Y entonces en ese debate eurocentrado solemos encerrar lo que hablamos de fundamentación de derechos humanos.
El problema de esa fundamentación de derechos humanos es que, pues es una, como vamos a ir viendo, es una fundamentación que de una u otra manera desconoce la pluralidad del mundo, ¿no? Es una fundamentación que se centra simplemente en la experiencia eurocentrada de los derechos y se centra sobre todo en la formación del Estado moderno. Si quitamos esos dos elementos, es decir, la subjetividad moderna y el Estado moderno, esas fundamentaciones no tendrían ningún sentido. De cierta manera es lo que sucede en América Latina. En América Latina, más allá de discutir si hemos vivido una modernidad, una transmodernidad, etcétera, etcétera, pues son fundamentaciones que nos quedan cortas, ¿no? En ese sentido, yo he tomado elementos de la filosofía de la liberación para proponer algunos elementos que nos permitieran fundamentar los derechos humanos desde América Latina o desde el sur global, ¿no? Entendiendo ya una perspectiva más amplia de esta situación de la transmodernidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo, no sé si ustedes han oído bastante alguna afirmación de un autor italiano, Norberto Bobbio, que se suele difundir mucho, que Norberto Bobbio hubo un tiempo donde en uno de sus artículos muy famosos que se llamaba El tiempo de los derechos, hizo una afirmación que dijo que ya no era tiempo de fundamentar los derechos humanos, sino que era tiempo de defenderlos, ¿no? Claro, él estaba en un contexto de pensar que con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y con el Pacto de Derechos Políticos y Civiles, ya se había llegado, por decirlo de alguna manera, a un final de la historia de los derechos, ¿no? O sea que ya con esos dos documentos internacionales los estados de todo el mundo habían reconocido la existencia de los derechos humanos y por lo tanto ya no estábamos ante un problema, dice él, filosófico, sino ante un problema político, ¿no? Claro, esta afirmación en el campo sobre todo de la filosofía del derecho sonó muchísimo porque parecía ser que le daba la vuelta a la página a un tema que era clásico en la filosofía del derecho. Y la pregunta era, bueno, ¿se necesita seguir discutiendo o no la fundamentación de derechos humanos? De ahí se dieron muchísimas voces que dijeron que se necesitaba fundamentar. Muchos eran porque pues, si ya no se necesitaba discutir la fundamentación de derechos humanos, muchos autores ya no tenían nada que hacer, ¿no? Y entonces se les perdía el mercado, ¿no? O un poco a qué dedicarse. Pero por otro lado, habría que ver que más bien Norberto Bobbio, cuando afirma que ya no es necesario fundamentar derechos humanos sino solo protegerlos, lo que está afirmando es simplemente una universalización de los derechos humanos que va acompañada de los procesos de colonización que se caracteriza con la modernidad. Y por lo menos desde América Latina, la tarea de fundamentar derechos humanos es a la vez una tarea de construir derechos humanos que tienen discurso eurocentrado, ¿no? Entonces, por eso, en América Latina, más allá de una tarea solamente intelectual o filosófica, es necesario la fundamentación de derechos humanos porque es lo que nos da pie a repensar, a reconstruir los derechos humanos. ¿Y esto por qué? Porque por lo menos el decir derechos humanos, es decir, el concebir los derechos humanos como un discurso, no podemos negar que es un discurso moderno. Es decir, que hablar de derechos humanos va acompañado con toda la construcción de la modernidad, que eso ya lo veremos con más detalle el jueves y el viernes, y que tiene que ver con los procesos de subjetivización que se fueron generando a partir de la modernidad, ¿no? Subjetivizaciones en diferentes aspectos de la vida, que va llevando a la construcción de esta idea del Estado moderno, donde la subjetividad es la subjetividad del ciudadano, ¿no? Y un ciudadano que va a tener un conjunto de derechos. Pero claro, el problema de ese tipo de subjetividad es que es una subjetividad abstracta o que se pretende abstracta y universal y que va desconociendo e invisibilizando otro tipo de subjetividades, ¿no? Cuando la modernidad comienza a imponer un tipo de subjetividad y que aparte se presume como la subjetividad universal, lo que hace más bien es esconder una subjetividad concreta, que bien sabemos que es la subjetividad del hombre blanco, propietario, heterosexual, etcétera, que se va imponiendo como la subjetividad única y válida para derechos humanos, ¿no? Y va expandiéndose con todo el proceso de colonización a través de todo el mundo, acompañado de esa subjetividad de derechos, ¿no?
Basta ver los pronunciamientos desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia, la Declaración de Virginia en los Estados Unidos, la Petición de Derechos de Inglaterra, y vamos a observar que finalmente lo que hay ahí es el hombre blanco propietario que se establece como la subjetividad universal, que va a ser la subjetividad que va acompañando todos los procesos de colonización y de negación de otras subjetividades. Ahí es donde se centra el tema de la fundamentación de derechos humanos, ¿no? Porque finalmente las construcciones de las filosofías eurocentradas, tanto justnaturalistas como justpositivistas, se centran en solo pensar ese tipo de subjetividad. Ya sea las justnaturalistas que hablan de una naturaleza humana, que finalmente esa naturaleza humana lo que está reflejando es la subjetividad del hombre blanco propietario, heterosexual, etcétera, o la subjetividad del ciudadano, que solo se entiende como sujeto siempre relacionado con el Estado moderno. Es decir, con un tipo de organización política, con un tipo de comprensión del poder, con un tipo de comprensión de las relaciones humanas, ¿no? Los que estudiamos Derecho, pues siempre nos vendieron la idea y siempre nos han vendido la idea que los derechos humanos es un problema donde siempre tiene que estar interviniendo la idea de poder del Estado. Si tú quitas poder y Estado de la ecuación, ya no tienes derechos humanos. Entonces el encuentro de uno con uno, de nosotros, como decía Norman, de tomar conciencia de estas relaciones vitales del día a día, se entienden como relaciones ajenas a los derechos humanos desde esta perspectiva que podríamos enunciarla como estatocéntrica, ¿no? No el ser humano en realidad como centro, sino el Estado. Claro, esto... Si empezamos, y ustedes aquí han de ser más expertos que yo, si empezamos a revisar las filosofías, digamos, euroamericanas que están hoy de moda y que casi son las que nos recetan en la mayoría en muchas de las facultades de filosofía y de derecho, si se dan cuenta, sigue siendo el intento de crear y de defender la existencia de este sujeto moderno abstracto. Dos típicos ejemplos que aparte sirven mucho para seguir defendiendo cierto tipo de fundamentación de derechos humanos, pues ahí tenemos la fundamentación de la ética de la comunicación con Habermas Rotter, ¿no? Que finalmente, a partir de la pragmática del lenguaje, siguen defendiendo la existencia de un sujeto universal que a partir de las reglas del diálogo tiene su propia racionalidad. Claro, el problema es que ¿qué pasa con todos aquellos sujetos que dialogan sin esa racionalidad? Que finalmente acaba siendo la racionalidad del diálogo de la socialdemocracia europea, ¿no? O por otro lado, la fundamentación también muy típica de John Rawls, ¿no? Del famoso, de la posición originaria, del velo de la ignorancia, que pues también acaba pretendiendo construir un sujeto universal, una subjetividad universal, pero desencarnándola de toda su estructura sociohistórica y de toda su corporalidad, ¿no? Y cito esas dos porque por lo menos en México suelen ser las dos filosofías que más se están propagando en el campo de, digamos, de lo jurídico, de los derechos humanos, de la política, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué nos puede aportar la filosofía de la liberación para una fundamentación de los derechos humanos? Que si bien no una fundamentación acabada y siempre abierta a una reconstrucción a partir de las realidades, yo creo que básicamente nos puede aportar tres conceptos básicos, ¿no? Tres conceptos que van encaminados a la recomprensión del sujeto de derechos humanos. Es decir, que esta fundamentación está centrada no en defender el Estado, no en pensar que el Estado es el fundamento de los derechos humanos, tampoco en pensar que hay una naturaleza humana universal que es el fundamento de los derechos, sino más bien en recuperar al sujeto, ¿no? Recuperar un sujeto, pero cómo comprender ese sujeto para no caer en los mismos riesgos de la modernidad con esa subjetividad abstracta, incorpórea, etcétera, etcétera. Para esto yo me suelo apoyar en tres autores que seguramente los conocen, ¿no? Uno, en parte, si de aquí, Franz Kinkelhammer, ¿no? Otro es Enrique Duce, argentino-mexicano, y otro, bueno, ya fallecido, más bien asesinado, Ignacio Ellacuría.
doctor jesuita de la UCA de El Salvador, ¿no? Son, sin negar otros autores, son como que los 3 autores que a partir de sus filosofías de la liberación me han permitido construir un poco una propuesta de fundamentación de derechos humanos a partir de recuperar un sujeto. ¿Qué tipo de sujeto se propondría para hablar de los derechos humanos desde América Latina? Pues primero, como ya bien lo decía Norman, superar una de las características básicas de la subjetividad moderna, que es el énfasis que se hace de la subjetividad individualista, ¿no? O sea, toda la construcción del Estado moderno está basada en la idea de una subjetividad individual que acaba siendo, aparte de la subjetividad que le es propia al mercado capitalista, del individuo que busca solo sus propios intereses, su propio egoísmo, ¿no? Y que aparte se entiende que mientras el individuo busque sus propios intereses es como funciona mejor la sociedad y funciona mejor el mercado, ¿no? En ese sentido, para superar ese tipo de subjetividad, una de las propuestas más acabadas sabemos que es la filosofía de la alteridad en Enrique Dussel, la ética de la alteridad. Y recordando un poco qué propone Enrique Dussel y eso cómo nos va a impactar en el campo de los derechos humanos. Enrique Dussel, recordando un poco por los que ya lo conocen, entre las categorías de Enrique Dussel había 2 muy importantes para el tema de los derechos humanos. Uno es el concepto de totalidad y otro el de exterioridad. Como sabemos, lo que nos plantea Enrique Dussel es que de un inicio la cercanía del hombre, del ser humano con el otro ser humano, se da dentro de la totalidad. Es decir, la totalidad entendiendo como todo ese campo de sentido de las cosas, ¿no? Los sistemas económicos, sociales, culturales, que de alguna manera le dan sentido a las cosas, ¿no? Entonces el ser humano finalmente se acerca al otro, que eso le llama Enrique Dussel la proxemia, dentro de esa totalidad. El problema de acercarse hacia el otro dentro de esa totalidad es que la tendencia del ser humano va a ser negarle al otro su calidad de otro, porque el otro probablemente no está dentro de esa totalidad, es decir, ha sido excluido de esos sistemas y aparece como exterioridad. Por eso Enrique Dussel nos dice que la categoría, digamos, principal de su filosofía de la liberación va a ser la categoría de exterioridad, porque esos que han sido víctimas de los sistemas pertenecen a esa exterioridad, ¿no? Y en esa exterioridad es donde hay que construir la alteridad, el encuentro con el otro, el cara a cara, se tiene que dar reconociendo que hay que superar la totalidad, es decir, la manera en que como uno interpreta el mundo para no subsumir al otro en la mismidad, en la totalidad. Dentro de esto, eso tiene su relevancia en los derechos humanos bastante, porque normalmente, desde las fundamentaciones eurocentradas de derechos humanos, lo que se hace es construir un sujeto que tiene una tendencia de ir alienando a los otros dentro de su propia totalidad. Derechos humanos, piensen en palabras, hasta el día de hoy, los derechos humanos, cuando vienen, digamos, desde la totalidad, comienzan a funcionar como procesos de colonialidad, procesos de colonización hacia los otros, ¿no? Tal vez donde observamos más claramente esto es cuando los derechos humanos van acompañados de criterios de desarrollo. Y entonces las agencias internacionales utilizan el discurso de derechos humanos acompañado de criterios de imponer un modelo cultural. Entonces asumir derechos humanos va acompañado de una universalización de un modelo cultural, ¿no? En ese sentido, los derechos humanos funcionan como parte de ese sistema de la totalidad que solo va a otorgar derechos desde la propia totalidad. Entonces los que son exteriores, las víctimas de los sistemas, solo pueden tener derechos y solo se les puede reconocer sus derechos siempre y cuando se enajenen de su alteridad y se vuelvan los mismos, ¿no? Y este es el proceso que pues hemos conocido en América Latina desde hace 500 años, ¿no? Donde para reconocer la humanidad del indígena habría que dejar de ser indígena, ¿no? Y los procesos, sobre todo los procesos más fuertes de combate contra las culturas indígenas del siglo XIX, pues tenían una clara expresión de negación de la alteridad para subsumir al otro dentro de la totalidad. Entonces, en ese sentido,
la categoría de totalidad de exterioridad para fundamentar derechos humanos nos puede dar muchas pistas. Por un lado, ser críticos ante las pretensiones universalistas acríticas de los derechos humanos, porque esas pretensiones suelen ser pretensiones que responden a esa totalidad que va negando las alteridades, las otras subjetividades que no responden a esta subjetividad moderno-capitalista, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay que tener cuidado con una pretensión muy fuerte que tienen los sistemas jurídicos: la pretensión de presumir que se tiene un sistema perfecto de derechos humanos. Que eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con las corrientes actuales de neoconstitucionalismo, de neopositivismo, que ya lo veremos con más detalle en el taller, de que hay una presunción de que el problema no es el sistema jurídico, sino que el problema es los sistemas de garantías del sistema jurídico, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hay estrategias de aplicación de los sistemas jurídicos que lo que pretenden demostrar es que los sistemas jurídicos son perfectos, comprenden toda la realidad, y que en realidad el único problema es el problema de garantías y no el problema de enunciación de derechos. Cuando vemos así los sistemas jurídicos, lo único que estamos haciendo es cerrando el campo de los derechos humanos a otras experiencias y otras subjetividades que todavía no conocemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es importante que la subjetividad de los derechos humanos desde América Latina no sea la subjetividad individualista de la modernidad, sino esta subjetividad intersubjetiva, que reconozca el elemento de la alteridad y que reconozca que una de las principales fuentes de renovación y de dinamicidad de los derechos humanos son esas alteridades, son esos sujetos que se encuentran en la exterioridad de los sistemas. Porque esa exterioridad de los sistemas, como ya bien decía Norman, aquellos que tienen un grito porque necesitan algo, porque están sufriendo la injusticia, son, digamos, la mejor forma de entender la subjetividad de los derechos humanos. Si la subjetividad de los derechos humanos pierde esa alteridad, seguramente lo que vamos a hacer es simplemente un sistema de privilegios y no de derechos. El segundo elemento, voy un poco rápido también para dejar tiempo para las preguntas, aparte, bueno, tendremos, los que estén en el taller tendremos más tiempo para discutir esto. El segundo elemento sería el elemento de la praxis. En este sentido, por ejemplo, Ignacio Ellacuría hace todo un análisis muy interesante de lo que es la praxis y sobre todo de lo que es la praxis de liberación. Para Ellacuría, la praxis la tiene que entender como una praxis histórica. De hecho, él habla de la praxis histórica de liberación, porque entiende que la praxis se da en lo que él llama la realidad histórica. La realidad histórica sería la realidad, por decirlo de alguna manera, más acabada, porque es el momento histórico donde la realidad da lo que puede dar a partir de todo el entramado histórico de capacidades y posibilidades del ser humano, ¿no? En ese sentido, Ellacuría recoge la filosofía de la historia de Javier Zubiri, donde la historia no es una historia, digamos, predeterminada, ni tampoco la historia es una cuestión de potencia y acto, como sabemos que hay muchas concepciones de la filosofía de la historia que ven la filosofía como un trayecto lineal progresivo. El ejemplo más clásico es Hegel, y que aparte ya veremos que los derechos humanos están muy impregnadas de esta concepción iluminista, ilustrada de la historia, sino que Ellacuría, siguiendo a Zubiri, comprende la historia como la tradición tradente de posibilidades y capacidades. Es decir, que el ser humano de una generación a otra, en diferentes contextos históricos, va pasando una serie de capacidades y posibilidades, en donde la libertad humana significa qué hacer con ese conjunto de posibilidades y capacidades. ¿Sí? En ese sentido, entonces, la historia no está predeterminada, sino que la historia depende de las praxis humanas, que significa la decisión de qué hacer con esas posibilidades y capacidades que vamos teniendo y que vamos pasando de generación en generación. Por eso le llama una tradición tradente de capacidades y posibilidades. En ese sentido, Ellacuría dice, la praxis humana no forzosamente, toda praxis es una praxis histórica en ese sentido,
pero no forzosamente toda praxis es deliberación, sino que la praxis pues tiene la ambigüedad de que hay praxis de opresión y de liberación. Es decir, el ser humano en un momento histórico puede hacer que su praxis tenga como consecuencia, digamos, la destrucción de posibilidades y capacidades, ¿no? El mismo Yacoury, allá en 1989, siguiendo este pensamiento de la realidad histórica, decía que la humanidad se encontraba en un momento crucial de destrucción de posibilidades y capacidades con la destrucción ecológica, ¿no? O sea, la destrucción de la biodiversidad es una praxis de destrucción de posibilidades y capacidades. En otras palabras, ¿cuántas posibilidades ha dejado ir el ser humano con la destrucción de la biodiversidad? ¿No? Hasta en términos muy pragmáticos, ¿cuántas enfermedades no se van a poder curar? Porque seguramente ya destruimos el componente biológico que nos podía dar una solución a una enfermedad, ¿no? Entonces, Yacoury entiende así la historia, entiende así la praxis, y en ese sentido, su contribución podría hacernos entender que los derechos humanos tienen su fundamento en ese sujeto de la praxis histórica. Es decir, que los derechos humanos tendrían que entenderse como una mediación de las praxis históricas de liberación. Y esto es muy importante para la filosofía en América, para los derechos humanos en América Latina, porque entonces nos hace ver lo siguiente: lo que hoy llamamos derechos humanos como discurso dominante, lo que llamamos hoy las posiciones estatocéntricas de derechos humanos, son simplemente mediaciones de sujetos históricos que a partir de momentos históricos con sus posibilidades y capacidades generaron probablemente una praxis de liberación y generaron ese discurso y esas instituciones. Pero eso es simplemente las mediaciones de la praxis. Y si perdemos eso de vista, entonces empezamos a fetichizar los productos de la praxis y nos olvidamos de la praxis. Y entonces comenzamos a creer que el fundamento de los derechos humanos es el Estado, empezamos a creer que los derechos humanos solo se pueden pensar desde la estructura del Estado moderno, y se nos olvida que el fundamento último de los derechos humanos está en la praxis de liberación, y que esas praxis de liberación no dependen de un sentido universal de la historia, de un espíritu absoluto, por decirlo con un clásico, sino que dependen de las posibilidades y capacidades que en cierto momento histórico tienen los seres humanos. Con lo cual esto nos puede abrir la puerta a recomprender la interculturalidad de los derechos humanos. Es decir, que hemos construido una concepción de derechos humanos monocultural. ¿Por qué? Porque solo nos hemos fijado y hemos universalizado las prácticas que nacieron desde unas posibilidades y capacidades en un momento histórico de unos sujetos históricos. Y eso lo hemos universalizado y hemos dejado atrás que los derechos humanos, su fundamento último, están en praxis históricas de liberación que pueden ser variadas y múltiples. Y entonces que en los pueblos indígenas podemos encontrar prácticas de liberación que tienen que ver con derechos humanos, que en las barriadas, que entre las mujeres, que entre las personas homosexuales, etcétera, etcétera, comienzan a darse praxis de liberación que empiezan a generar otros discursos y otras institucionalizaciones, ¿no? Y entonces esto es importante porque si no comenzamos a fetichizar, les digo, los productos de la praxis en vez de tener como fundamento último los derechos humanos, las praxis, ¿no? Y ese es uno de los problemas clásicos del discurso hegemónico de derechos humanos. Esconden la praxis histórica, el momento histórico donde se generó cierta praxis que generó ciertas mediaciones, y comienzan a pensar que el fundamento de los derechos humanos son esas mediaciones, en vez de darnos cuenta cuáles son las praxis que generaron esas mediaciones. Por último, y creo que también es uno de los elementos más importantes de la filosofía de liberación para los derechos humanos, es la recuperación del sujeto vivo, corporal y necesitado, ¿no? Es decir, establecer como fundamento de los derechos humanos el fundamento de la vida. Pero ojo, que aquí no me quiero referir a la discusión de si el derecho a la vida en el tema del aborto, no, va mucho más allá. Es recuperar al sujeto corporal, al sujeto vivo y necesitado como fundamento de derechos humanos,
en contra de este sujeto abstracto incorporal que nos ha impuesto la modernidad, ¿no? Los dos ejemplos que les puse de una filosofía del diálogo, una filosofía de la posición originaria de Rawls, son ejemplos clásicos, ¿no? Es decir, no nos importa el sujeto corporal necesitado, nos interesa el sujeto racional dialogante, que puede llegar a acuerdos siguiendo cierta estructura del diálogo. O nos interesa el sujeto que, desconociendo su situación histórica, su género, su corporalidad, etcétera, etcétera, puede generar unos ciertos principios universales de justicia, ¿no? O qué decir de la típica definición del sujeto jurídico de Kelsen, ¿no? Finalmente, para Kelsen, el sujeto de derecho es el ente imputable de derechos y obligaciones. Me vale gorro su corporalidad, simplemente que sea un ente a quien yo le puedo imponer derechos y obligaciones. Y por eso es que no sé cómo esté la jurisprudencia en Costa Rica, pero por ejemplo en Estados Unidos y en México es muy típico que se diga que las empresas tienen derechos humanos, ¿no? Y entonces las grandes corporaciones tienen derechos humanos. Recuerden que esto fue una decisión de la Corte de Estados Unidos que sonó mucho en 2011, cuando la Corte, cuando el Congreso de Estados Unidos quiso poner limitaciones de las corporaciones a meter dinero a las campañas electorales en Estados Unidos. Y entonces la Corte de Estados Unidos dijo, no, eso es violatorio del derecho de libertad de expresión de las corporaciones, porque las corporaciones tienen derechos humanos, ¿no? Bueno, eso es lógico en el sentido de que esta abstracción del sujeto que hizo la modernidad es una abstracción que aparte es útil para la dinámica de la modernidad capitalista, ¿no? Porque finalmente el sujeto de la modernidad capitalista no es el sujeto corpóreo necesitado, sino es el sujeto consumidor dentro del mercado, ¿no? Y aparte un sujeto que, por lo menos abstractamente, es un consumidor ilimitado, que siempre necesita estar consumiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía de la liberación nos propone recuperar como fundamento de los derechos humanos al sujeto corporal y necesitado. ¿Qué implicaciones tiene esto para la filosofía del derecho y de los derechos humanos? Que los derechos humanos se tienen que entender como mediaciones para la satisfacción de las necesidades de vida del sujeto. Y eso nos reduce primero a entender que los derechos humanos son mediaciones para los sujetos corporales vivos y necesitados. Y que por lo tanto, una de las tareas más importantes de los derechos humanos es recuperar y repensar las teorías de las necesidades, ¿no? O sea, esta teoría de las necesidades, que dentro de la economía neoliberal es mal vista, porque siempre tiene miedo, y más en una economía que es una economía financiera, que no ve las necesidades, sino que más bien ve la especulación de los flujos financieros. La teoría de las necesidades se vuelve prioritaria dentro de una fundamentación de los derechos humanos, porque lo que le va a dar justificación material a la reivindicación del sujeto en la alteridad y al sujeto de la praxis es que esa praxis y esa alteridad esté en función de la satisfacción de las necesidades de vida. En otras palabras, no cualquier alteridad, no cualquier praxis es una praxis de liberación, sino aquella praxis de liberación desde la exterioridad que va encaminada a superar las estructuras de poder que están negando la reproducción de vida de un sujeto corpóreo y necesitado, ¿sí? Y eso es importantísimo porque eso es lo que da pie para entender que los derechos humanos, o más bien para entender que la universalidad de los derechos humanos es una universalidad posible siempre y cuando partamos de los sujetos corporales, ¿sí? Y que por eso hay que entender que la cuestión de género, la cuestión de raza, etcétera, etcétera, tiene que ver con la reinterpretación y con la reconstrucción de las mediaciones que son los derechos humanos para encontrar vías diversas para la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y entonces en este sentido hay que entender también que cuando hablamos del sujeto vivo y necesitado y hablamos de las necesidades, hay que verlo desde la complejidad que significa el cuerpo humano. Es decir, no solo estamos hablando de las necesidades básicas, sino de todas las necesidades que necesita este sujeto corpóreo y necesitado. ¿A qué voy con eso? Y un ejemplo muy típico.
uno dice, a ver, ¿es un derecho humano la alimentación? Sí, es un derecho humano. ¿Y por qué es un derecho humano? ¿Porque es un valor universal? No, porque inmediatamente podemos, dentro de esto que les he explicado, ubicar que el fundamento del derecho a la alimentación tiene que ver con este sujeto de alteridad, este sujeto de praxis y este sujeto necesitado. Es decir, la alimentación tiene que ver con la satisfacción de la producción y reproducción de vida del sujeto. Pero ojo, no es solo la satisfacción de lo que tradicionalmente llamaríamos una necesidad biologicista, porque el derecho a la alimentación no solo se cumple metiéndole a nuestro organismo las proteínas, los minerales, las vitaminas necesarias, sino que la alimentación también tiene que ver con una cuestión estética, porque la corporalidad humana también tiene necesidades estéticas. Y entonces las culturas del planeta, las diversas culturas del planeta han generado lo que llamamos la gastronomía. Y la gastronomía es parte del derecho a la alimentación porque es una necesidad estética. En México, por ejemplo, parte de la lucha del derecho a la alimentación pasa por la defensa del maíz. Al grado que en México el movimiento más fuerte del maíz se llama Sin maíz no hay país. Porque el derecho a la alimentación no es solo que nos cambien el maíz por el trigo, porque eso también sería negación de nuestra corporalidad como mesoamericanos, que somos cultura del maíz, y que nuestra satisfacción de una necesidad de vida, que es el alimento, también es una necesidad estética. Piensen, por ejemplo, en el agua. Desde una visión eurocentrada, normalmente el agua va a ser un bien satisfactorio, una necesidad biológica, beber el agua, porque nuestro cuerpo es en gran parte agua. Pero pensemos cuántas culturas del planeta el agua también es un satisfactor cultural, estético. Y entonces ahí podemos volver a discutir, por ejemplo, cuando hay megaproyectos que van a construir una presa diciendo que la presa sirve para darle ética cultural de muchos pueblos indígenas, ¿no? Entonces esto lo aclaro porque realizar una teoría de las necesidades para fundamentar derechos humanos tiene que entenderse del sujeto vivo corporal integralmente hablando, superando esa dicotomía que hacemos a veces de necesidades básicas y necesidades secundarias. No, son necesidades. Otra cosa ya será la teoría de los deseos, ¿no? Que sobre todo en una economía capitalista la cuestión de los deseos es muy importante, o sea, la generación de falsas necesidades o de deseos, digamos, o de necesidades no reales, ¿no? Fíjense, aquí la corporalidad del ser humano es bien importante porque en la economía, no sé si los que estudiaron economía, la definición clásica de economía es la ciencia que estudia los bienes limitados y las necesidades ilimitadas. Yo les preguntaría a ustedes como sujetos corpóreos que me hagan una lista de sus necesidades y les aseguro que me la hacen en una hoja. ¿Qué quiere decir eso? Que las necesidades no son ilimitadas. Como sujetos corpóreos tenemos bien identificadas cuáles son nuestras necesidades, porque si no, ni siquiera seríamos viables, ni siquiera podríamos reproducir nuestra vida. Lo que hace la economía liberal capitalista es decirnos que hay necesidades ilimitadas porque el mercado capitalista necesita generar una serie de deseos que se nos presentan como necesidades. Pero eso es nuevamente perder de vista al sujeto corporal y vivo y sustituirlo por un sujeto de consumo. Y que desgraciadamente la fundamentación hegemónica de derechos humanos cada día va más encaminada a fijarse más en ese sujeto consumista, y por eso muchos regímenes constitucionales occidentales protegen más la libertad de propiedad o la libertad de comercio que otros derechos humanos como la vivienda, la alimentación o la educación. Y dentro de estas teorías de las necesidades, una última reflexión también muy importante. Recuperar la teoría de las necesidades desde el sujeto vivo corporal, desde el sujeto intersubjetivo y desde el sujeto de la praxis como fundamento de derechos humanos, también nos hace repensar nuestras maneras de organizarnos políticamente. Es decir, algunas teorías de las necesidades nos dicen cómo identificar una necesidad de un deseo.
necesidad la identificamos como necesidad cuando el bien que satisface esa necesidad puede convertirse en un elemento para generar explotación y opresión. Cuando realmente el control de ese bien no significa un mecanismo de opresión y explotación, probablemente no estemos ante una necesidad. Pero los bienes que satisfacen necesidades son bienes cuyo control tiene que ver con, o que pueden dar origen a relaciones de explotación y opresión. ¿A qué voy con esto? Que repensar así los derechos humanos nos tendría también que llevar a repensar nuestras organizaciones políticas, que en la modernidad nos hemos encerrado solo a pensar que los bienes pueden ser privados o públicos. ¿Sí? Entonces pensamos, ¿cómo son los bienes? Pues son privados si pertenecen a la iniciativa privada, o son públicos si pertenecen al Estado. Al fin y al cabo, si esos bienes son satisfactores de necesidades, acabamos dándole la puerta al ejercicio del poder y a la instauración de relaciones de dominación y de explotación, o a privados o al Estado, y más si es un Estado que no tiene mecanismos de control democrático. Y entonces esto nos lleva a volver a recuperar la idea de los bienes comunes, de la comunalidad, de que el sujeto corporal también da como pie empezar a repensar organizaciones políticas que no estén basados forzosamente en la dicotomía moderna de lo público y lo privado, sino volver a pensar en lo común, ¿no? Que también es algo que, por ejemplo, François Outard insiste mucho en la declaración del bien común de la humanidad y de los bienes comunes. Bueno, entonces, como para resumir, y de manera muy rápida, pues decir que una fundamentación de derechos humanos desde América Latina, a partir de la filosofía de la liberación, se basaría en recuperar un sujeto que supere al sujeto moderno, abstracto, eurocentrado de la modernidad, por un sujeto desde la alteridad, desde la praxis histórica de liberación y desde el sujeto corpóreo necesitado. Y que esas tres características del sujeto sería lo que nos podría generar un sujeto de derechos humanos que nos permita recomprender, reconstruir los derechos humanos desde América Latina. Vamos a abrir el espacio para las preguntas. Le pasamos el micrófono. Gracias, Ariana. En primer lugar, muchísimas gracias. Excelente conferencia. Mi pregunta sería, tal vez muy práctica, pero tocando el tema de las necesidades. En Costa Rica tenemos una flota vehicular de 1.007.000 vehículos. Si a este ritmo, en 20 años tendríamos tantos carros como personas. O sea, ¿cómo uno, me incluyo como una persona de entrada universitaria, pero somos una minoría en Costa Rica, cómo podemos convencer a esas mayorías populares que ven el carro como una necesidad? Cuando queremos convencerlo, que primero hay que poner peatón, usuario de transporte público, ciclista, y en último lugar el usuario de carro privado. O sea, lo ven como una necesidad y no se dan cuenta que es un deseo artificial inducido por el Banco Nacional, Toyota, etc. O sea, ¿cómo convencemos a esas mayorías populares que están tan convencidas de que el automóvil es una necesidad y no es un contaminante del aire, no es alguien que mata, no es alguien que deja en silla de ruedas, no es alguien que causa presas y menos calidad de vida? O sea, ¿cómo convencemos a esa mayoría popular? Bueno, estas preguntas siempre son difíciles, ¿no? Porque bueno, tiene que ver mucho con procesos de concientización. Pero desde esta situación yo creo que siempre hay que tener cuidado que desde la postura del intelectual universitario nos es fácil desprendernos de la corporalidad de ellos, ¿no? Es decir, ¿qué hay en la corporalidad de estas personas que creen que el carro es una necesidad? Y entonces ahí podemos sacar, decir, bueno, es que puede ser que parezca una necesidad porque hay que hacer trayectos para el trabajo, de donde sale el alimento, hay que convivir con la familia, es decir, podemos encontrar muchísimas razones estructurales donde nos damos cuenta que no es solo, digamos, la inconsciencia del sujeto, porque como que también eso nos pasa mucho desde el ámbito universitario, ¿no? Creer que el pobre
la víctima es un inconsciente que no toma conciencia, ¿no? Es decir, no está dentro del in, ¿no? de la conciencia de la cultura, ¿no? Que eso es importante tener cuidado, porque de pronto, y este es un paréntesis que creo que es importante hacer, y yo lo insisto mucho con mis alumnos de derechos humanos de la maestría, que hay que tener cuidado que el discurso de los derechos humanos no se convierte en el nuevo discurso de superioridad moral, ¿sí? Porque a veces es lo que parece, ¿no? Ahora ya, como ya la sociedad ya no es tan cristiana, ahora ya el discurso de ser un buen cristiano, ir a misa todos los domingos, no es el discurso de la superioridad moral, sino que pronto parece ver un tufo de superioridad moral dentro del discurso de derechos humanos, ¿no? Y eso hay que tenerlo mucho cuidado, porque volvemos a caer en una comprensión muy abstracta de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué creo yo? Cuando los que son víctimas de los propios sistemas, los que son excluidos, están, digamos, anhelando tener, por ejemplo, los elementos de la economía capitalista, a pesar de que va en contra de ellos mismos, tiene muchas veces que ver que desde su corporalidad el propio sistema los está obligando a necesitar eso. Entonces, ¿por qué anhelan tener un coche? Pues podemos encontrar que tal vez ni siquiera sea un anhelo tan egoísta, sino que se explica desde su corporalidad, es decir, necesitan trayectos largos, el transporte público es horrible, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ir repensando cómo nos construimos como sociedad y cómo construimos las relaciones de la sociedad, ¿no? Es decir, en América Latina cada día es más obvio que nuestras ciudades las ciudades se están construyendo a partir de unos criterios materiales de exclusión, ¿sí? Yo no sé qué pasa en Costa Rica, pero yo les puedo decir que en México, si yo agarro la mayoría de las ciudades de México, yo puedo identificar claramente la exclusión social y los guetos. O sea, yo ya no necesito un gobierno que me diga, esta es la sección de ricos y esta es la sección de pobres. La misma dinámica social, la plusvalía de los mercados, etcétera, etcétera, me va construyendo las ciudades con esa lógica, y sobre esa lógica funciona todo lo demás. ¿Cuáles son las zonas con mejores transportes públicos? En mi ciudad hasta es muy lógico que la zona más rica, ¿sí?, tiene transporte público en un horario que es para que lleguen las trabajadoras a servir a los ricos. Fuera de ese horario no se necesita, porque todos los niños tienen coche. Entonces, si empezamos a pensar cómo construimos nuestras ciudades, y que nuestras mismas ciudades son discriminatorias, y que esa discriminación lleva a que la desigualdad social comienza a crear criterios de movilidad distintos, pues ahí podemos entender por dónde atacar, ¿no? Es decir, en América Latina la mayoría de nuestros sistemas de movilidad público son discriminatorios. Nos queda bien claro que la movilidad pública en América Latina es para los pobres o para los sectores populares. Pienso que habría que incorporar exterioridades en el pensamiento latinoamericano. Y entonces, de repente, el ser humano vivo se me quedó corto, pensando en Pachamama, pensando en el pensamiento de los pueblos originarios, pensando en toda la lucha por derechos de los animales, ¿verdad? Y en ese sentido, entendiendo a la Tierra, al planeta, también como un ser vivo, que bueno, esa es toda una discusión que Maturana no aceptaría bajo su categoría de autopoiesis, pero precisamente desde la recuperación de este pensamiento originario latinoamericano, me parece que da una ampliación a derechos que entonces ya no serían solo humanos, ¿verdad? Perdón, un comentario adicional, y es que me parece que es algo que es como un automatismo que hemos tenido en el pensamiento latinoamericano, y proviene de todo el pensamiento freireano, que me fascina, pero es como una cierta ingenuidad en creer que tener conciencia me sitúa en la conciencia política. ¿Me explico? Yo creo que habría que partir de que una cosa sería tomar conciencia de las inequidades, de las injusticias de un contexto, y otra cosa es desarrollar conciencia política y praxis de liberación. Muchas gracias. Antropocéntrica de la modernidad,
que tiene que ver con esa subjetividad de la modernidad, pues también nega las otras subjetividades que desde su propia construcción de subjetividad tienen otras relaciones, ¿no? Con los animales, con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? Ahí podríamos ir construyendo. Lo que pasa es que, como bien sabes, esta discusión de la cuestión del derecho, porque pues del sujeto, ¿no? Porque finalmente la tierra, aunque tú reconozcas derechos a la madre tierra, tiene que haber sujetos que la protejan, ¿no? O sea, la propia Constitución de Ecuador dice, bueno, sí, o la Constitución de Bolivia reconoce los derechos de la madre tierra, pero sabe perfectamente que la madre tierra no los va a ejercer dentro de una praxis humana, sino que los mismos seres humanos tienen que adoptar medidas para protegerla, ¿no? Pero yo creo que eso lo podemos salvar entendiendo que reconocer los derechos de la madre tierra, reconocer los derechos de los animales, es parte también de las alteridades que hemos negado desde la modernidad. Precisamente haciendo una reflexión sobre esa construcción de esas subjetividades, tiene que pasar específicamente también por un repensar las relaciones de poder que están de fondo, ¿verdad? Precisamente que son las que permiten que esa persona pueda ejercer, ¿verdad? O que su voz sea escuchada para la creación de esa intersubjetividad, ¿verdad? Que de fondo muchas veces se queda como un elemento abstracto o supeditado a la parte de ese ejercicio de poder dentro de un ámbito meramente estatal o desde una figura deontológica, jurídica, ¿verdad? Y no desde esa intersubjetividad y de esa posibilidad de ser sujeto a ser tomado o ser tomada en cuenta, sea incluso, como lo mencionaba, ¿verdad?, el compañero, desde naturaleza, etcétera, ser humano, hacer una ruptura también con esa visión, ¿verdad?, totalmente antropocéntrica de este sujeto blanco, ¿verdad?, de esta heteronormatividad también, ¿verdad?, pero sí hace falta hacer como esa ruptura y hacer ese análisis, pero siempre desde esa parte de relaciones de poder que son los que van a hacer que realmente sea posible, uno, hacer la reflexión y dos, hacer el análisis también de esas praxis. Y la otra cosa que me queda ahí dando vueltas del inicio cuando lo escucho con la parte de su presentación es esta parte de este sujeto vivo, corpóreo y necesitado. La parte necesitado es la que me sigue haciendo eco, ¿verdad? Porque, por ejemplo, desde otras teorías, incluso también basadas en la parte de liberación, se habla mucho de sujeto excluido, ¿verdad? O de sujetos, sujetas, ¿verdad? De la parte de exclusión social, más allá del análisis que hace de teorías, digamos, de necesidades, que a veces se quedan mucho en ese discurso de bienes, ¿verdad?, de servicios, y no tanto de condiciones sociohistóricas que han hecho que efectivamente colectivos hayan sido excluidos de esas intersubjetividades y precisamente de esas posibilidades de hacer praxis, ¿verdad? La insistencia de comprender las necesidades de una manera desde la complejidad de la corporalidad. ¿A qué me refiero? A que yo entiendo que si vamos a reducir a las necesidades materiales, o más bien, como se ha entendido normalmente necesidades materiales, en términos muy biologicistas, por eso ponía el ejemplo de la gastronomía, hay que entender que los sujetos que son excluidos, esos que su alteridad es negada, su alteridad es negada desde su corporalidad, ¿sí? Por eso, esto que luego ya lo expresó mejor el pensamiento descolonial, de decir que, por ejemplo, Aníbal Quijano, decir que una de las categorías de la colonialidad del poder es la raza, la clasificación de la población mundial en términos de raza, de la creación del blanco, del negro, del amarillo, etcétera, etcétera. Finalmente, eso es una exclusión que tiene que ver con la corporalidad, ¿sí? Y una corporalidad que es necesitada. Y entonces tú excluyes negando las necesidades de esa corporalidad. Es decir, la música afro no es música, porque la única música es la música clásica, ¿no? La espiritualidad indígena es cosas del demonio, hay que acabarlas, porque la única espiritualidad clásica, la única espiritualidad válida son las religiones del libro, el Corán, ¿no? Entonces, si te pones a ver todas las negaciones, o sea, todas las exclusiones, tienen que ver con exclusiones de la corporalidad. O sea, que esa alteridad también es afectada de que no se le permite satisfacer sus necesidades de su corporalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, en México, la típica discusión que hay, ahora que pasamos la marcha del orgullo LGTBI,
La típica discusión que hay con sectores más conservadores es decir que esas marchas están mal porque son unos depravados. Porque ya no sé si pasa aquí en Costa Rica, ustedes lo han visto en la televisión de otros países, es muy típico que las marchas del orgullo gay son marchas muy coloridas y que aparte pues, son coloridas, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Y entonces hay sectores conservadores que se ofenden porque pues, no te metas con mi hijo y te tapen los ojos a los hijos. Claro, pero ahí lo que te das cuenta es que es la corporalidad de ellos lo que están demostrando por qué fueron excluidos. Que tú sabes perfectamente que ellos en la vida diaria no están vestidos así, no, para nada, pero es una manera de enfatizar que la exclusión tiene que ver con la corporalidad, porque la exclusión tiene que ver con negar las corporalidades, ¿no? Y no siga la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, yo iría por ahí, por insistir que no reduzcamos las necesidades del sujeto corpóreo simplemente a funciones biológicas, sino que la corporalidad también necesita estética, la corporalidad necesita espiritualidad, etcétera, etcétera. También esta dicotomía tan platónica, agustiniana, de que las necesidades materiales y las necesidades espirituales, pues también es una dicotomía falsa, ¿no? Es decir, si yo necesito amistad, la amistad es material, porque la amistad la siento en el cuerpo. O sea, piensen ustedes cuando están solos, aburridos, ¿cuál es la sensación? Es una sensación corporal. Mi cuerpo es el que me está diciendo que estoy incómodo estando solo y que necesito salir a tomar una cerveza con alguien y platicar con alguien. Es mi cuerpo el que me está impulsando a eso. Entonces también la dicotomía de necesidades espirituales y materiales pues, también es falsa desde el sujeto corpóreo, ¿sí? El amor y demás no son espirituales, son corporales y se sienten en el cuerpo, y el cuerpo es el que nos dice qué necesitamos, ¿sí? Para justificar, fundamentar los derechos humanos, me parece que topa contra una pared del Estado. O sea, cómo repensar la organización política con el Estado que tenemos ahí, que en América Latina el Estado no es representativo de todas las alteridades, sino sabemos que el Estado representa una élite que de muchas formas sutiles controla la sociedad. Entonces, ¿cómo repensar los derechos humanos con el Estado que está ahí, que es servir a un sistema que de por sí es excluyente? Si los derechos humanos implica una liberación, una praxis liberadora, esa praxis tendrá que ser liberadora del Estado que está ahí, y ese es el desafío mayúsculo, liberadora de la teología que está ahí, que representa la dominación, liberadora de la espiritualidad que ha justificado la colonización y la evangelización violenta, en fin. Es decir, para mí eso es como lo fuerte, ¿no? Replantearse, repensar los derechos humanos con el Estado que está ahí. También habría que pensar parte de recuperar al otro, al sujeto, a la alteridad, es también recuperar otras prácticas de ejercicio del poder. Porque finalmente el Estado nos redujo a comprender solo una forma de ejercicio del poder y una forma de relaciones de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, en México, por ejemplo, el ejemplo de muchos pueblos indígenas, que la frase más famosa es esta del zapatismo de mandar obedeciendo, o el poder obediencial, pues nos puede dar pistas de que parte de la recomprensión de derechos humanos también pasa por la recomprensión del ejercicio del poder y de las estructuras del poder político, ¿no? Yo no creo que el gran problema de los derechos humanos solo sea el Estado. Yo creo que hay muchísimos poderes que están afectando a los derechos humanos y que a veces no es el Estado ya el peor enemigo de los derechos humanos. El problema es que el Estado es servil a otros poderes, como bien lo dije. Es decir, y de hecho la experiencia nos muestra que cuando hay estados que intentan de alguna manera enfrentarse a esos otros poderes, les suele ir muy mal, ¿no?
Entonces, claro, no es indiferente quién gobierna un Estado, no es indiferente hacer Estados más participativos y democráticos, pero también hay que tener cuidado dentro de la recomprensión de derechos humanos, que esa no es el único ámbito de ejercicio del poder y de configuración de relaciones de poder, y que puede haber configuraciones de ejercicio del poder positivos, o esto que llama el zapatismo el mandar obedeciendo, el poder obediencial. Pero sí superar que la única formación política que podemos generar es el Estado moderno.